música épica y misteriosa de fondo, con sonidos de papiros desenrollándose y fuego crepitando suavemente. Imagina un lugar que contiene todo el saber del mundo antiguo, un edificio monumental, donde las mentes más brillantes de la historia caminaron por sus pasillos, debatiendo sobre filosofía, astronomía, matemáticas y literatura, un faro de conocimiento que iluminó a la humanidad durante siglos, y que luego se desvaneció entre las brumas del tiempo, dejando tras de sí solo leyendas y una pregunta que resuena hasta nuestros días. ¿Qué le ocurrió realmente a la gran biblioteca de Alejandría? La música se intensifica durante unos segundos y luego baja de volumen para acompañar la narración. Hoy no vamos a contarte la historia que ya conoces. Olvida la imagen de un único y catastrófico incendio que devoró todo el saber humano en una sola noche. La verdad, como suele ocurrir, es mucho más compleja, fascinante y en cierto modo más trágica. Acompáñame en este viaje a las costas de Egipto, al corazón de la ciudad fundada por Alejandro Magno, para desentrañar el verdadero y misterioso final de la biblioteca de Alejandría. Para comprender su final, primero debemos entender su magnífico comienzo. Tras la muerte de Alejandro Magno, en el 323 a.C., su vasto imperio se fragmentó entre sus generales, los diádocos. Uno de ellos, Ptolomeo y Sóter, se quedó con el premio más codiciado en Egipto. Inteligente y ambicioso, Ptolomeo no solo quería gobernar una tierra rica, sino también convertir su capital, Alejandría, en el epicentro cultural e intelectual del mundo helenístico. Bajo el consejo de Demetrio de Falero, un estadista y filósofo ateniense exiliado, Ptolomeo concibió un proyecto sin precedentes, el Museion, o Templo de las Musas. Este no era solo un lugar de culto, sino un auténtico instituto de investigación, con jardines botánicos, un zoológico, salas de disección, observatorios astronómicos y, por supuesto, su joya de la corona, la biblioteca. Su objetivo era megalómano y sublime: reunir todos los libros del mundo conocido. El proyecto fue continuado con aún más fervor por su hijo, Ptolomeo II Filadelfo. Se dice que envió agentes por todo el Mediterráneo, con órdenes claras a comprar o copiar cualquier manuscrito que encontraran. Se cuenta una anécdota fascinante que ilustra esta obsesión. Cualquier barco que atracara en el puerto de Alejandría era inspeccionado. Si se encontraban libros a bordo, estos eran confiscados, llevados a la biblioteca para ser copiados por escribas expertos, y luego se devolvía la copia al propietario original, quedándose la biblioteca con el valioso original. Imagina la cantidad de conocimiento que se acumuló de esta manera. En su apogeo, bajo el reinado de Ptolomeo III, se estima que la biblioteca albergaba entre 400.0 y 700.0 rollos de papiro, cifras que hoy nos parecen asombrosas. Aquí se guardaban las obras de Homero, los diálogos de Platón, las tragedias de Sófocles, tratados de matemáticas de Euclides y los estudios anatómicos de Herófilo, quien realizó las primeras disecciones humanas en público. Pero no era un simple almacén, era un centro vibrante de creación. Aquí, Calímaco creó el primer catálogo bibliográfico de la historia, los Pínex. Aquí, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión pasmosa, fallando por apenas unos cientos de kilómetros. Y aquí, Aristarco de Samos propuso por primera vez un modelo heliocéntrico del universo, casi 2 milenios antes que Copérnico. La biblioteca no solo guardaba el conocimiento, lo generaba música de transición con un tono más sombrío y tenso. Entonces, si era tan grandiosa, ¿cómo pudo desaparecer? Aquí es donde la historia se complica y el mito se entrelaza con la realidad. La versión más popular, la que todos hemos oído, culpa a un solo hombre y a un solo evento: Julio César y el incendio del año 48 a.C. La historia cuenta que César
en medio de su guerra civil contra Pompeyo, se vio acorralado en el Palacio Real de Alejandría por las fuerzas de Ptolomeo XIII para evitar que la flota egipcia bloqueara su salida por mar. César ordenó quemar las naves enemigas ancladas en el puerto. El fuego, según esta versión, se descontroló, se extendió a los muelles y almacenes cercanos y finalmente alcanzó la gran biblioteca, reduciéndola a cenizas en una noche apocalíptica. Es una imagen poderosa y dramática, el símbolo perfecto de la barbarie militar, destruyendo la cultura. Pero ¿fue realmente así? Historiadores como Plutarco y Séneca mencionan el incendio, pero sus relatos son ambiguos. Hablan de la quema de unos 40.0 rollos que estaban en un almacén cerca del puerto, posiblemente esperando a ser catalogados o exportados. Sin embargo, ningún autor contemporáneo a César afirma que la gran biblioteca principal, el Museion, fuera destruida. De hecho, el geógrafo Estrabón, que visitó Alejandría unas décadas después del supuesto incendio, describe el Museion como una institución en pleno funcionamiento, con su comedor, sus pasillos y su biblioteca. Menciona que él mismo trabajó allí. Esto nos lleva a una conclusión sorprendente: el incendio de César, si bien fue un golpe terrible, probablemente solo afectó a una parte de la colección o a un edificio anexo, pero no fue el golpe de gracia. La biblioteca sobrevivió. Si no fue César, ¿quién fue? El rastro de la destrucción es en realidad una larga y lenta agonía, una serie de golpes repartidos a lo largo de varios siglos. El declive de la biblioteca está íntimamente ligado al declive de la propia dinastía ptolemaica. Las luchas internas por el poder, las purgas de intelectuales y la mala gestión económica comenzaron a minar la financiación y el prestigio del Museion. Ptolomeo VIII, por ejemplo, conocido como Fiscón Barrigoene, expulsó a numerosos eruditos de Alejandría, incluyendo al director de la biblioteca, Aristarco de Samotracia. El cerebro de la institución estaba siendo desmantelado desde dentro. El siguiente gran golpe llegó en el siglo III después de Cristo, durante el reinado del emperador romano Aureliano. En el año 273, Alejandría se rebeló contra Roma bajo el liderazgo de la reina Zenobia de Palmira. Aureliano reconquistó la ciudad con una brutalidad inusitada. Los combates se centraron en el distrito de Bruchien, el barrio real donde se encontraban el Museion y la biblioteca. Las fuentes históricas describen esta zona como devastada y arrasada. Es muy probable que, en medio de esta guerra urbana, la biblioteca principal sufriera daños irreparables o fuera destruida por completo. Para muchos historiadores, este es el verdadero, aunque menos conocido, final de la gran biblioteca original. Pero la historia del saber en Alejandría no termina aquí. Existía una biblioteca hija, conocida como el Serapeion, ubicada en el templo dedicado al dios Serapis. Esta biblioteca secundaria había crecido en importancia y albergaba una colección considerable, quizás con copias de los textos del Museion. Durante un tiempo, el Serapeion se convirtió en el nuevo corazón intelectual de la ciudad. Y es aquí donde entra en juego el tercer y último acto de esta tragedia, el que a menudo se confunde con la destrucción de la biblioteca original. En el año 391 después de Cristo, el Imperio Romano es oficialmente cristiano. El emperador Teodosio emite un edicto que prohíbe los cultos paganos en todo el imperio. El obispo de Alejandría, un hombre fanático y violento llamado Teófilo, ve en este edicto la oportunidad perfecta para acabar con el último gran bastión del paganismo en su ciudad, el magnífico templo de Serapis. Con el respaldo imperial, Teófilo incitó a una turba de cristianos a asaltar y destruir el templo. Los relatos describen cómo las estatuas de los dioses fueron demolidas, los altares profanados y el edificio entero saqueado y derribado. Y junto con el templo, su biblioteca, el Serapeion, fue destruida o dispersada. Este evento, cargado de un fuerte simbolismo religioso,
marcó el fin de la era del conocimiento clásico en Alejandría y el triunfo de una nueva ortodoxia que veía con sospecha la filosofía y la ciencia del mundo antiguo. Por último, existe un cuarto culpable en el imaginario popular: los conquistadores árabes. La leyenda cuenta que cuando el general Amr ibn al-As conquistó Alejandría en el 642, le preguntó al califa Omar qué hacer con los libros de la biblioteca. La supuesta respuesta del califa fue: si lo que está escrito en ellos concuerda con el Corán, son innecesarios, y si lo contradicen, son perniciosos. Por lo tanto, destrúyelos. Según el relato, los rollos se usaron como combustible para calentar los baños públicos de la ciudad durante 6 meses. Sin embargo, casi todos los historiadores modernos consideran esta historia una invención posterior, una pieza de propaganda creada siglos después. Para el siglo VII, es casi seguro que ya no quedaba ninguna gran biblioteca en Alejandría que pudiera ser destruida. Entonces, ¿cuál es la historia real? No hubo un único apocalipsis. La destrucción de la biblioteca de Alejandría fue un proceso, una muerte lenta por 1000 cortes. Fue una combinación de negligencia presupuestaria, purgas políticas, guerra civil, desastres accidentales y, finalmente, fanatismo religioso. El incendio de César fue un golpe. La guerra de Aureliano fue probablemente el golpe fatal para la biblioteca principal, y el asalto de Teófilo al Serapeum fue el epitafio final para el legado del conocimiento clásico en la ciudad. La pérdida no fue solo la de los rollos de papiro. Perdimos obras completas de dramaturgos griegos, de los que solo conservamos fragmentos. Perdimos tratados de historia que podrían haber reescrito lo que sabemos del mundo antiguo. Perdimos avances científicos que tardaríamos más de 1000 años en redescubrir. La caída de la biblioteca de Alejandría no fue solo la quema de libros, fue el apagón de un faro que sumió a Occidente en una larga penumbra intelectual. Su historia es una advertencia que resuena a través de los siglos. Nos recuerda lo frágil que es el conocimiento, lo fácil que es perderlo y lo importante que es protegerlo de la guerra, la censura y el dogmatismo. La biblioteca de Alejandría ya no existe, pero su leyenda perdura como el símbolo definitivo del mayor tesoro de la humanidad y de la tragedia irreparable de su pérdida.